todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal. Nosotros somos Carol y Tommy y en el canal podrás encontrar contenido muy variado. Así que si te interesa, no olvides suscribirte. El día de hoy nos encontramos recorriendo los 5 pueblos que componen el hermoso Parque Nacional de Cinque Terre. Este se encuentra en el municipio de La Spezia, que forma parte de la región de Liguria, en el noroeste de Italia. Nosotros estamos yendo desde La Spezia hasta Monterosso al Mare, utilizando nuestra tarjeta de Cinque Terre Card, que es la forma más económica de visitar el Parque Nacional. También te estoy dejando en pantalla el video que hemos subido antes sobre una mini guía de Cinque Terre. En la descripción te dejo el enlace directo al video. En el video anterior ya hemos nombrado a Cinque Terre, un lugar que reúne a 5 pueblos hermosos y predilectos. Pero para que aprovechen su viaje a esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de la mejor manera les iremos contando lo mejor de cada pueblo que conforma a Cinque Terre. Comencemos con Monterosso al Mare. Monterosso es una de las joyas de Cinque Terre y uno de los centros turísticos más conocidos de la región de Liguria. Inolvidable los destellos en el pueblo y las vistas hacia el mar cristalino. En Monterosso podrás encontrar la Torre Aurora. Esta torre, creada para prevenir ataques en el siglo XVI. Desde la torre se pueden apreciar las mejores vistas de este hermoso pueblo. Una de las cosas que más nos gustaron de Cinque Terre fue la red de caminos y senderos que encuentras y que te permiten ir de un pueblo hasta el otro. Durante siglos fueron las únicas vías de unión entre los 5 pueblos. Cuando miras fotos de Cinque Terre, es probable que te sorprenda lo colorida que es la zona. Es un poco como un arco iris. El azul brillante del mar de Liguria se destaca contra los tonos verdes de la cordillera. A pesar de que este parque nacional se encuentre en la zona costera, los turistas no vienen aquí precisamente para tomar el sol en la playa. En el Parque Nacional de Cinque Terre se practica otro tipo de turismo. Un turismo más tranquilo, ecológico, rico de cultura, historia y sobre todo disfrutar de la naturaleza recorriendo sus senderos. Y aquí comienza nuestro primer sendero, que va de Monterosso a Vernazza, con una dificultad media y aproximadamente unos 3,5 kilómetros caminando. La ruta empieza por un tramo muy largo de escaleras, que pasa entre viñedos y huertos cítricos. Luego el sendero sigue plano con algunas partes más estrechas, otras más amplias y siempre se puede disfrutar de la vista sobre el mar. Un lugar verdaderamente mágico.
derivado del incesante trabajo de miles de años entre la roca y el agua. Además del pueblo y el paisaje que lo rodea, todo el territorio está salpicado de pequeñas playas y calas que asombran y hechizan. Es uno de los destinos turísticos de culto de la Riviera de Liguria, donde se combinan playa, montaña y senderos con vistas espectaculares. Un paisaje natural indescriptible, formado por callejones, pequeños pueblos y unas impresionantes vistas al Mediterráneo. Un entorno romántico y a la vez característico y muy turístico. Así nos despedimos de Monterroso al Mare, con una nostalgia pero también con la alegría de conocer uno nuevo. Y llegamos a Vernazza, que para muchos es el pueblo más bonito de Cinque Terre, pero para gustos los colores, así que ven y descúbrelo por ti mismo. Se dice que Vernazza creció como una poderosa ciudad fortificada con una fuerte defensa militar, probablemente utilizada como puerto de defensa contra los piratas invasores. El pueblo de Vernazza fue conquistado por los genoveses, que lo construyeron como el único puerto de Cinque Terre. La economía de Vernazza ha estado ligada durante mucho tiempo a su puerto y hoy es uno de los lugares más visitados de la región, gracias sobre todo a sus bellezas naturales y arquitectónicas. Actualmente, Vernazza cuenta con cerca de 1.200 habitantes. Vernazza fue fundada alrededor del año 1000. Ofrece un paisaje único, hecho de muros de piedra seca y campos con vista al mar que caracteriza su belleza. El pueblo está atravesado por calles empinadas y estrechas que descienden hacia la carretera principal y terminan en una pequeña plaza frente al puerto deportivo. Dentro de la ciudad, catalogada como uno de los pueblos de Liguria más bellos de Italia, es posible admirar valiosos elementos arquitectónicos como loggias, arcadas y portales. Y llegamos a Cornilia. Cornilia es el único pueblo que no está en contacto con el mar, que se eleva sobre un promontorio rocoso de unos 100 metros de altura en una cuenca intensamente cultivada con viñedos. Se accede a Cornilia por la larga escalera landarina formada por 22 rampas y 377 escalones. O también lo puedes hacer por la carretera de carruajes que va de la estación del tren al pueblo. Y a Cornilia yo le llamaría el balcón en las Cinque Terres.
Desde el pueblo de Corniglia se puede explorar un territorio rodeado por una magnífica red de caminos y senderos. Independientemente del medio de transporte que uses para llegar a Corniglia, irás a parar a la Plaza Chaparra, abierta sobre las colinas que se encuentran en el centro de la ciudad. Por una parte, la calle te lleva a la preciosa iglesia de San Pedro de estilo gótico, construida por los lugareños en 1350. Antes de llegar a Cinque Terre estuvimos leyendo acerca del Parque Nacional y en muchos sitios de internet ponía que Corniglia no valía la pena perder tu tiempo. En lo personal, sí te aconsejo que pierdas tu tiempo en cada uno de los 5 pueblos. Llegamos a nuestro último destino, Manarola. Manarola es un pueblo encantador, con coloridos edificios que junto al mar crean un hermoso paisaje. Es famosa por su producción de vino y se estima que es una de las más antiguas. Manarola se construyó sobre acantilados de roca de unos 70 metros de altura, lo que crea un efecto visual realmente encantador. Sus coloradas casitas, estrechas y adosadas, forman un verdadero cuadro. Y añadiendo al paisaje el mar de Liguria, la imagen realmente es espectacular. Cuando visites Cinque Terre, vive la experiencia completa y disfruta de cada uno de sus pueblos. Cada uno de ellos tiene una belleza especial. Cuéntame en los comentarios cuál de todos ellos te ha parecido más bonito. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si te gusta el contenido de nuestro canal no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.